Mateo se levanta y se va corriendo. Listo. Bueno, pues no sé si les dio tiempo de estudiar el último estudio, se los envié ayer en la noche. Una disculpa. Pero espero que lo hayan podido escuchar. Se los envié en Spreaker, que es la forma de donde parto para grabar el resto, para ponerlo en la ¿cómo se llama? En el blog y incluso para subirlo a YouTube. Entonces espero que haya sido suficiente tiempo. Me trabó 2 veces Spreaker. ¿En serio? Sí, no sé. Fíjate que a mí se me ha hecho fácil oírlo ahí, ¿eh? ¿Sí? Antes lo oía en YouTube, pero ahorita ya como... ¿no? YouTube. Ajá, exacto. Entonces, por eso los puse en la lista de reproducción, porque creo que así ya también es más fácil para ustedes escucharlo. Así como que cuando se cortan 15 minutos, 30, y así como que se hace más pesado. Me imagino, sí. Y así parejito, pues oye, súper bien. Y en Spreaker se puede bajar incluso. Sí. O sea, se puede bajar a los gadgets, no sé cómo decirle, porque es la forma, y así ya lo pueden escuchar sin consumir datos ni nada, ¿no? Bueno, ¿dudas? ¿Hasta aquí? ¿No? Vamos al repaso. Vimos, nuevamente el tema es largo, ya vamos a la 8ª parte de hoy, y les digo, yo creo que vamos a acabar en la 9ª, si bien nos va. Entonces, repasar todo va a ser complicado. Vamos a repasar básicamente la última parte. Antes vimos cómo el poder de Dios se revela, siendo infinito, siendo absoluto, y cómo reflejo ese mismo poder de todo lo que es Dios, ¿no? Hablamos de que el hecho de que Dios sea omnipotente no es una contradicción con el mal y el sufrimiento que vemos. Hay una soberanía y hay un decreto eterno de Dios que en el cual está ese mal, ese sufrimiento, como parte de un bien superior, ¿ok? Pero bueno, hemos visto cómo Dios se ha revelado, insisto, en ese poder, cómo a Él pertenece todo el poder, cómo ese poder es infinito, cómo no se agota, y vimos también cómo se manifiesta ese poder, y lo empezamos a ver en la creación, y es ahí donde empezamos el estudio pasado. Vimos que se revela esa creación, y en esa creación solo nos deja ver un poquito de lo que es el poder general de Dios, que pusimos incluso el ejemplo de las bombas atómicas, y como ese poder es nada, ¿no? Para nosotros como seres humanos, pues es impresionante, pero más aún si lo reflejamos a lo que es todas las fuerzas naturales y universales que están actuando, y todo eso es solo una pequeña muestra del poder, como lo vimos, ¿no? La orilla de su camino, la orilla de su manto, ¿no? Entonces, el poder de Dios es infinito y ciertamente ni siquiera lo podemos imaginar. Vimos también cómo ese poder es sin ayuda de nadie, y vimos también cómo es Dios. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, que hay mudos, que hay ciegos, que hay ciertas personas con problemas, y en general lo que podamos ver como bajo nuestros ojos como un defecto, no es porque le haya faltado poder a Dios para hacer las cosas, sino porque así las hizo Dios, porque así tenían que ser, ¿correcto? Incluso también vimos como esos males no son males en sí, sino es parte del juicio de Dios y parte de lo que Dios está obrando. Son males para nosotros como pecadores, o para el ser humano que es pecador y que recibe las consecuencias de su pecado, pero no es porque Dios obre arbitrariamente o porque no pueda hacerlo mejor, sino porque su sabiduría y su decreto eternos son mucho más superiores de lo que nosotros podemos percibir. Y para glorificarse, ¿no? Y para glorificarse totalmente. Es Dios el que sostiene y conserva la creación, es el que puso y mantiene los límites en el mar. De hecho, en el blog que subí hoy, ¿se acuerdan que les había comentado que había un video que había grabado hace, ya vi que fueron 3 años, y lo subí en el blog? Ahí lo pueden consultar. Como a mí me acuerdo que vi esa expresión del poder del mar chocando contra las rocas al pie de nuestra habitación, y le decía, Didi, fíjate, y cómo dice la palabra, ¿no? Que
que es Dios el que puso los límites. Y ahí pueden ver sí, es impresionante ese video. Y ese mismo poder, el mismo poder que con su palabra creó todo, es el mismo poder con el que la mantiene. Es su palabra la que lo sostiene. Todas las leyes, las fuerzas del universo, cuando los científicos las pretenden descubrir o conocer, realmente lo que están haciendo es ver el poder de Dios. Y hablamos incluso también de lo que son los uniformistas y los catastrofistas. Hicimos una pequeña referencia, como todo lo que sucede, todo lo que da es el poder sostenedor de Dios, y como Dios es esa inmutabilidad de Dios y ese poder de Dios el que mantiene las leyes operando y por el cual los científicos pueden predecir ciertas cosas. Y los científicos, insisto, no es otra cosa que más que descubren ese poder de Dios manifestado en las leyes. ¿De acuerdo? Hablamos también de Dios como la fuente de todo el poder, de todos los reinos son constituidos por Dios, todo poder que tienen las naciones es dado por Dios, y así como Dios da, Dios también quita. Es Él el que quita y el que pone a los gobiernos y a las naciones. Y vimos también cómo Dios, a pesar de que da poder, no se queda sin poder. ¿Por qué? Porque Él es una fuente infinita de poder. Su poder es absoluto, no decae, no pierde fuerzas. No es como nosotros, que hacemos varias cosas en el día y terminamos cansados, tenemos que reposar para ganar fuerza. Dios no se agotan esas fuerzas, no se cansa, ¿de acuerdo? También vimos cómo a Dios nadie lo puede detener, no importa lo que el ser humano haga, no importa cuánto se esmere, Dios hace todo. Y hablamos en el Salmo 33 cómo ese hacer tiene un sentido sumamente amplio para obrar de la forma más amplia en que Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Él es infinito, ¿sí? Y vimos también que, para concluir, cómo nadie se puede oponer al poder de Dios. Muchos se burlan, pero en el juicio todos se verán sometidos a Dios. Ya lo están, pero digamos que conscientemente. Incluso, y concluimos con esto, con el diluvio, ¿no? Que ese poder de Dios salvó a 8 personas y consumió a todo ser viviente, salvo algunos que estuvieron en el arca. ¿De acuerdo? ¿Dudas antes de empezar el estudio de hoy? ¿No? ¿Todo bien? Vale. Ok. Él puede hacer cualquier cosa. Salmo 115:3. ¿Listos? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Su voluntad no se puede detener. ¿Se acuerdan cómo vimos cómo su omnipotencia es justamente lo que motiva, lo que mueve o lo que hace efectivos todas sus divinas perfecciones? ¿Por qué? Porque todo lo que Él desea, toda su santidad, toda su justicia, se llevan a cabo a través de ese poder. Nada lo detiene. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo lo vemos? Muchas veces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, nosotros mismos los defectos que hay, cómo, no sé, quizás tenemos conductas aprendidas o cómo tenemos defectos constantes en nuestra vida que buscamos que sea cristiana, y nos preocupamos y decimos, nunca vamos a poder solucionar esto. Pero veamos qué dice la palabra en cuanto a la salvación y la santificación. Filipenses 1, versículo 6. ¿Listos? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la perfección de Dios? Que era una de las excepciones, o la forma de entenderlo es
estar completo. Entonces, lo que Dios ya empezó en nosotros, en aquellos que somos hijos de Dios, lo va a perfeccionar, lo va a cumplir, lo va a acabar, va a completar esa obra. Dice Federico Brotherton Meyer: en el estudio de un artista encontramos pinturas sin terminar, inconclusas, pero en el gran taller de Dios no encontraremos nada que sugiera apuro o insuficiencia de poder para terminar. El trabajo que su gracia comenzó, el brazo de su fortaleza lo complementará. Me gustó mucho ese ejemplo, porque sí, lo hemos visto, no sé si han entrado a algún salón de trabajo de un artista, o incluso en donde se dan clases, y vemos muchas obras inconclusas, imperfectas, etc. Pero no es así con Dios. Como dice este autor, lo que su gracia comenzó, su fortaleza, su poder, lo va a terminar. ¿De acuerdo? La salvación, ojo, está compuesta de la justificación, la santificación y la glorificación. En el momento en que nosotros somos justificados, es cuando realmente reconocemos por la obra del Espíritu Santo, somos regenerados y reconocemos a Jesucristo como Señor, en el que Dios nos justifica, nos declara justos, y empieza ese proceso de santificación, ¿ok? Que no va a llegar a ser concluido más que hasta que después de la resurrección de los muertos, cuando somos glorificados, ¿ok? Pero este es un proceso de santificación, y este proceso de santificación es la obra poderosa de Dios. Ojo, esto no implica que nos sentemos de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables del ejercicio de los medios de gracia. Pero finalmente la obra siempre va a ser de Dios, y es Él quien la concluirá. Vamos al libro de Judas, 24 a 25. Como Judas solo tiene un capítulo, solo referimos al número de... Es antes de Juan, ¿verdad? No, después. ¿De Juan? Sí, antes de Apocalipsis. Ajá. Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos, por todos los siglos. Amén. Entonces, es Él quien en su poder nos guarda sin caída. No se refiere a que no vamos a pecar, sino se refiere a que no vamos a ser destituidos de su gracia, porque Él es el que empieza esa obra y es el que la concluye. La salvación no se pierde, no vamos a caer de ella, ¿sí? Y nos va a presentar como una obra terminada, sin mancha, perfecta, delante de su gloria, con gran alegría, ¿de acuerdo? Es su poder el que va a llevar a la conclusión esa obra que ha empezado en nosotros. ¿Queda claro? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, aquí se podría interpretar que ya estamos salvados, ¿no? Ya estamos salvados. Y no implica eso que tenemos que seguir obrando bien y practicando la fe. Lo que pasa es que la salvación es toda una obra de Dios, pero ojo, tú fíjate cómo en Corintios, por ejemplo, ¿cómo Pablo nos refiere refiere a los destinatarios de la carta como santos? Fíjense, en Efesios 1. Ok. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. ¿Cómo nos califica? Como santos. ¿Ok?
Si uno lee la carta, pues todavía vemos que hay defectos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos santidades.